A todos y gracias por acudir a esta sesión de debate, la última sesión de debate de esta mañana, sobre qué aporta la transformación digital a nuestro sistema sanitario. En sanidad llevamos ya varios años embarcados en un proceso de transformación digital, una transformación digital que ha generado o genera en el sistema y en los profesionales expectativas respecto a una transformación organizativa para cambiar la forma de trabajo de nuestras organizaciones y adaptarla a las nuevas necesidades. Disculpad un momento. Genera expectativas, como comentaba, para abordar una transformación de nuestras organizaciones y supone también una expectativa de potenciar de forma importante la capacidad de análisis y la capacidad de análisis sobre los datos sanitarios, la capacidad predictiva sobre la efectividad de los tratamientos, de las intervenciones sanitarias y eso también supone una importante ayuda en la mejora de herramientas para la ayuda a la toma de decisiones tanto en gestión como en asistencia sanitaria. Sin embargo, la realidad es que esta transformación digital parece, o muchas veces nos parece que va mucho más lenta de lo que la tecnología promete respecto a velocidad de cambio y en nuestros servicios, cuando acudes a los servicios sanitarios o cuando te das un paseo por los centros de salud, por los hospitales, por los servicios de urgencia, no acabas de ver esa transformación digital de forma real en la mayor parte de las organizaciones. Muchas veces nuestros profesionales siguen trabajando de una forma muy similar a como trabajaban hace 15 o 20 años. Por otro lado, cuando evaluamos lo que aporta una transformación digital, una transformación organizativa y una mejora importante de la capacidad de análisis y de predicción, esperamos que eso se traduzca en mejoras también en el sistema sanitario y que los indicadores del sistema sanitario, los indicadores de resultados del sistema sanitario, de seguridad de los pacientes, de accesibilidad de los pacientes, de equidad en el acceso y en los resultados del sistema y también de la relación entre profesionales y entre los profesionales y los pacientes sea mejorada. Pero muchas veces nos falta sistemas para evaluar hasta qué punto esta transformación digital está obteniendo estos resultados en el sistema. Y además tenemos también la duda de cuáles son las metodologías adecuadas o los instrumentos de evaluación que nos permiten o que nos pueden permitir obtener evidencia científica, que en sanidad es la base de nuestras actuaciones, evidencia científica sobre cómo esta transformación digital, esta introducción de los sistemas de nuevas tecnologías en el mundo sanitario puede mejorar los resultados del sistema, la equidad del sistema, la seguridad, la accesibilidad o la relación entre profesionales sanitarios y pacientes. Para hablar de estos temas tenemos aquí a 6 personas que vienen, algunos del mundo sanitario y otros del mundo de las tecnologías. Os voy a presentar. Primero a mi izquierda tenemos a Luis Morel, que es médico, máster en gestión sanitaria y en economía de la salud y que ha tenido una larga experiencia, sobre todo en Madrid y en Castilla-La Mancha, como directivo y como consultor en sistemas de información y en tecnologías, y ahora es director de tecnologías, sistemas de información en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, en el SESCAL. Tenemos luego a Cristina Magdalena, que es licenciada en Económicas, con formación también en gestión sanitaria y gestión empresarial, que tiene una larga experiencia también como consultora en estrategia digital y que ahora mismo es directora de transformación digital en Fujitsu, que es una compañía que evidentemente todos conocéis. Tenemos también a Carlos Arenas, que es médico, especialista en medicina preventiva y salud pública y con una larga trayectoria en gestión en diferentes hospitales y gerencias y también con una experiencia en docencia e investigación en gestión sanitaria, y ahora es gerente de un área de Murcia que es un área experimental, por decirlo de alguna forma, para introducir cambios e innovaciones en sistemas de información y en innovaciones tecnológicas en la Comunidad de Murcia. Luego tenemos a Zaida San Pedro, que es ingeniería informática
y que tiene una larga experiencia también en sistemas de información en sanidad. Ha sido directora de sistemas de información en el Servicio Madrileño de Salud y ahora es directora de infraestructura y operaciones en Madrid Digital, en la General Madrid Digital. Luego tenemos Paul Pérez, que es biólogo y que ha trabajado como director de sistemas de información en el Instituto Catalán de la Salud y que ahora es coordinador de sistemas de información en el Departamento de Sanidad de la Generalitat de Cataluña. Y Eduardo Fraile, que es médico, especialista en radiodiagnóstico, jefe de servicio de radiodiagnóstico y director médico en el Hospital San Francisco de Asís, y que tiene la experiencia de haber montado y haber trabajado en la Unidad Central de Radiodiagnóstico de la Comunidad de Madrid. Y ya, sin más, empezamos. Muchas gracias, buenos días. Soy obligado a agradecer a las 6 la invitación a estar en esta sala. Bueno, después de haber estado en la sala, en las comunicaciones, en las mesas anteriores, yo sí que rompería una lanza, ¿no? Es decir, esto de, sabiendo que efectivamente no tenemos una estrategia nacional, y que comparto que evidentemente la posibilidad de tener un sistema de compartir datos puede aportar una ventaja importante. Yo sí que tenemos estrategias en los sistemas regionales, porque también es verdad que los sistemas regionales no todos tenemos los mismos problemas. Tenemos problemas que son comunes, pero tenemos problemas muy especiales. La carencia que podemos tener nosotros en Castilla-La Mancha para retener profesionales, los hospitales con una cartera de servicios limitada, porque son hospitales pequeños, pues no la tiene Madrid, con hospitales grandes, de alta concentración tecnológica, donde motiva y atrae profesionales. Con lo cual, sí que tenemos estrategias que orientan nuestra transformación digital. También quiero romper una lanza porque sí que tenemos un buen sistema sanitario. Decía antes Miguel Ángel Montero, tenemos buena salud, tenemos un muy buen sistema sanitario que hemos sido capaces de ir transformando en distintos elementos, digitalmente y no digitalmente, y que con los poco más de 1.300 euros por ciudadano y año estamos considerados de los mejores sistemas sanitarios del mundo y estamos campeando entre cambios tecnológicos, no solamente de la tecnología digital, cambios sociales, presiones de los lobbies, nuevas enfermedades, y yo creo que bueno, eso creo que hay que sacarlo. Bueno, la transformación digital en las organizaciones sanitarias pues nos aporta lo mismo que al resto de las áreas de la sociedad, ¿no? Pues nos permite tener una relación distinta con nuestros ciudadanos, con nuestros pacientes, con nuestros clientes. Nos permite mejorar la eficiencia en los procesos, nos permite mejorar las relaciones entre los profesionales, nos permite gobernar a través de los datos el sistema, la organización, y bueno, pues sí que yo creo que de eso, y no siendo triunfalista, porque todavía nos queda mucho trabajo por hacer y que a veces enfocamos en un sitio y lógicamente no damos la misma intensidad de esfuerzos en otro, pero no siendo triunfalista sí que creo que podemos sentirnos bastante orgullosos de algunas cosas que hemos logrado. Y a mí me gustaría comentaros algunas de las cosas en las que orientan la transformación digital en el Servicio Regional de Castilla-La Mancha, que la verdad que tengo el honor de dirigir. Estamos trabajando fundamentalmente en la transformación digital en tres grandes ejes. Uno es de la conectividad. Esto de la red, parece que ya está muy mal. Bueno, pues la red nos está permitiendo, a través de tener trabajo en red, tener hospitales donde no tenemos radiólogos, tener una sola unidad de medicina nuclear para toda la región que rompe la ubicación de dónde está el paciente, dónde se le hace la prueba, qué oncólogo le trata, qué médico nuclear analiza. Es decir, ese cambio en el modelo de prestación asistencial pues lo estamos consiguiendo. El tema de la radiología digital, lo comentaba antes con el doctor Fraile, que nos conocemos hace mucho tiempo, ha sido una transformación absolutamente rupturista en la prestación asistencial, desde las placas y el negatoscopio
a que en cualquier momento, en cualquier centro, el médico de la ubicación más distante de Castilla-La Mancha, pero de cualquier parte de otras regiones, pueda acceder a la imagen y compartirla en el diagnóstico, obtener el informe, eso yo creo que ha sido trascendental. Entonces, esta parte de conectividad nos está mejorando la prestación, pero también nos está permitiendo retener talento. Retener talento, tenemos hospitales, como yo decía, muy pequeñitos, donde un médico especialista con esas ganas de aprender, de llegar a la alta tecnología, no solamente la tecnología sanitaria, de investigación, pues el hecho de trabajar en red, en unidades multiprofesionales, nos está permitiendo que gente en sitios distintos, en sitios distantes, colabora en proyectos regionales de alta capacidad, de alta innovación, de alta complejidad. Y esto yo creo que también está cambiando el sistema sanitario. Cuando seamos capaces, además de esta transformación regional, trasladar una transformación multiregional, nacional o internacional, yo creo que también va a ser un salto importante. Otra actividad, yo creo que también, después de este camino que hemos ido recorriendo, la gestión del dato. Yo creo que es importante el hecho que tenemos ahora, después de la digitalización, las historias clínicas, la capacidad que tenemos de centrar el dato del paciente, agregar el dato del paciente, nos está permitiendo pues, proyectos como de ayuda a la decisión clínica a los profesionales, de más de 18 guías clínicas que el médico profesional recibe sus alertas, sus recomendaciones en su forma de trabajo normal, con análisis en tiempo real, con el procesamiento del lenguaje natural sin tener que trabajar con formularios. Eso es otra revolución. La capacidad que tenemos en este momento de analizar resultados en salud. Probablemente los resultados de salud no vayan a depender de lo digital exclusivamente. O sea, que el tratamiento quirúrgico y el tratamiento farmacológico realmente tiene un impacto que no se lo podemos dar a Big Data, pero sí que es verdad que el Big Data nos va a permitir analizar qué está pasando con esas distintas terapias, con distintas alternativas. Y ahí pues, también tenemos alguna experiencia que creo que nos está dando éxito. Saltar del cuadro de mando de la actividad, de cuántas consultas, cuál es la lista de espera, a saber cómo están mis pacientes diabéticos, cómo están mis pacientes con artritis reumatoide, cuáles son las mejoras en consumo de recursos, en estabilidad clínica, en mejora de calidad de vida. Yo creo que esa transformación la tenemos. Y luego ya, y ya cedo la palabra, lo que es la automatización de procesos. Yo creo que desde algunos procesos básicos, sencillos, puede ser la gestión de citas, trámites administrativos, a la propia gestión de procesos clínicos complicados, como son las campañas de screening, donde intervienen la enfermería, donde interviene el médico, donde tienes la analítica, cirujanos, anatomopatólogos que estén trabajando conjuntamente. Yo creo que eso también es otro modelo de transformación digital del que yo creo que en este momento, y sabiendo que podíamos ir mucho más deprisa con otras condiciones, creo que estamos orgullosos y que estamos teniendo buenos resultados. Cristina. Hola, buenos días. Yo también quería, primero de todo, agradecer a las 6 que nos den el honor de participar en esta mesa y con estos compañeros de mesa, sin duda, grandes conocedores del sistema sanitario y grandes conocedores también de cómo la digitalización está ayudando o avanzando en el sistema sanitario. Yo quiero empezar también con ese mensaje positivo, ¿no? O sea, nuestro sistema sanitario necesitará transformarse, pero sin duda es un sistema sanitario sano y es un sistema sanitario que funciona correctamente, y así lo demuestra el barómetro del 2018, donde ya nos dice que casi el 70% de los españoles o de las personas que usan el sistema sanitario considera que está bien, pero que necesitan los cambios mínimos, ¿no? Y con unos valores de satisfacción próximos a 7 puntos. Por lo tanto, está sano, está bien, pero no por ello tenemos que descuidarlo. También me gustaría continuar un poco con esos datos que todos conocemos de cómo está cambiando nuestra población, una población que sin duda se está envejeciendo, y hay datos de que más del 20% de la población tiene más de 65 años,
o que nos tiene que dar algo que pensar. También la esperanza de vida cada vez es más elevada, estamos hablando de una media de edad de vida de 85 años, 80 en varones, 85,6, 87 en mujeres. Y esto hace no solamente que aparezcan patologías crónicas o que cada vez incremente más las consultas y las urgencias, sino también que aparezcan dos tipos de lo que llamamos, no sé si bien o mal llamado tercera edad. Esa tercera edad que es una edad activa, una edad digitalizada y una tercera edad más octogenaria, más dependiente y con patologías. Pues bien, en este entorno nos encontramos con esa transformación digital, con esa digitalización que sin duda a lo que va a ayudar es a lo que se dice muchas veces a gestión digital de la salud. Esa gestión digital de la salud que pasa por dar esos tratamientos, ese seguimiento del paciente fuera de los hospitales y acuñando aquí el término del hospital líquido, o bien con la salud conectada a través de todas las aplicaciones, a través de todos los wearables que llevamos, que nos llevará el uso de ese dato a una medicina predictiva y a una medicina que nos permita no solamente diagnosticar pronto, sino también diagnosticar o predecir ciertas patologías antes de que haya que diagnosticarlas. En este entorno, en esta situación, sin duda, para llegar a esta salud conectada, para llegar a este hospital clínico, para llegar a esta medicina predictiva, el dato yo creo que es lo más importante, y aquí también un mensaje muy positivo, porque muchas veces pensamos que el dato, la materia prima, no existe, pues el dato en la sanidad existe y tenemos además infinidad de datos. Por dar algunas pinceladas, solamente el cuerpo humano leí el otro día que genera más de 100 millones de gigabytes de datos. El corpus médico, todo lo que son tanto redes sociales, como publicaciones médicas, como distintas fuentes, se duplica cada año y medio y hay estudios que dicen que en el 2020 ya se va a duplicar cada 63 días. Esto lleva que un médico al uso debería de estar leyendo unas 29 horas al día para estar actualizado. Tenemos ya más de 325.000 aplicaciones sanitarias, es decir, datos tenemos y muchos. El otro día estaba en una mesa con Julio Mayor en el Hospital Clínico y decía, los bancos de datos existen, los bancos de datos sanitarios existen, hay muchos, lo bueno es usarlos, o más que usarlos sería hacernos las preguntas adecuadas que queramos que nos contesten esos datos. Y para eso, sin duda, el entorno sanitario, los profesionales son los que tienen que llevar la batuta y son los que tienen que hacer que esa relación médico-paciente, esa mejora de los resultados, esa mejora de la efectividad se haga y se haga gracias al generarnos esas preguntas adecuadas. Yo creo que muchas veces por la rutina, por la falta de tiempo, incluso por la falta de inversión, nos falta el pararnos a pensar, el pararnos a hacer y el ver qué queremos responder o dónde queremos llegar. Sin embargo, decimos que hay muchos datos, pero aquí sí que un punto quizá no tan positivo, y es que la OMS ya dice que tan solo el 17% de los países utiliza Big Data, utiliza inteligencia artificial o utiliza Machine Learning en el entorno sanitario. Entonces, somos uno de los sectores que más datos tenemos, sin embargo, somos uno de los sectores que quizá menos lo usamos para dar respuesta. Pero no por ello no existen experiencias, y aquí me gustaría traer al estrado tres experiencias que ayudan en todo este camino, que son una muestra de este camino. Una es, y se voy a poner aquí, voy a hacer un poco de publicidad, también soy Castilla y León, pues yo voy a hacer de follitos, de Castilla-La Mancha, perdóname. Una de las soluciones que me gustaría hablar sería de Solar Healthcare, que es una solución de Fujitsu que permite el tratamiento y la ingesta de información sanitaria, tanto estructurada como no estructurada, y que ya esté siendo usada, como muchos de vosotros ya sabéis, en el Hospital Clínico, aquí en Madrid, para ayudar a los profesionales de la unidad de salud mental en temas de diagnóstico de enfermedades mentales y en temas tan concretos como es el diagnóstico de un riesgo de suicidio, donde estamos llegando a unas tasas superiores al 80%, o a la ingesta de cocaína, que estamos llegando a unas tasas superiores al 95%. Esto es aquí en España, pero imagino que todos sabéis que la FDA, la US Food and Drug Association,
ya ha dado por buena, ya ha homologado un test asociado a la retinopatía diabética, donde se puede dar un diagnóstico sin presencia humana. Eso yo creo que no solamente si la tecnología puede o no puede, sino que hay otros factores más allá de dar el diagnóstico y que para ello el profesional sanitario sin duda debe estar. Otra de las soluciones, otra de las áreas que creo que también en esta transformación, en este uso del dato, debemos de tener en cuenta es todo lo relacionado a la computación cuántica. Quizá nos parece algo tremendamente lejano, tremendamente de ciencia ficción, pero ya existe a día de hoy. Sin duda, todos estos millones de gigabytes de datos que decíamos que existen, el tratamiento rápido y en tiempo real nos va a ayudar a generar unos diagnósticos y tratamientos en tiempo real, como estamos haciendo nosotros con la Universidad de Toronto para temas asociados a pacientes oncológicos. Y ya no solamente esta computación cuántica, sino también la gran supercomputación, ¿no? Y aquí ya no me voy a Toronto, me voy a Barcelona, está aquí cerca, donde el BSC ya ha adquirido el primer computador, que es Starlight, que lo va a dedicar íntegramente a tratamientos médicos y a investigación sanitaria. Y por último, por irme un poco de esta computación y demás, la digitalización en el entorno sanitario también tiene que favorecer esa relación médico-paciente, tiene que favorecerla tanto en reducir o generar una mejor experiencia en el paciente a través de una reducción de ansiedad, una mejora de la información, como puede ser una CMA, y también a los profesionales. Y aquí tenemos soluciones como la que tenemos con el Servicio Andaluz de la Salud, en donde hemos lanzado MListable, que es una aplicación que monitoriza al paciente y lo comunica con el profesional en todo lo relativo al preoperatorio de una CMA. La transformación digital está, la transformación digital es un hecho, pero hay otra cosa más importante, que es ese cambio cultural, ese cambio de procesos y esa inversión en tiempo y económica que el sistema sanitario debe realizar para que todo esto sea una realidad. Yo trabajo en una compañía tecnológica, pero sin duda no veo el sistema sanitario solo con máquinas, porque hay algo muy importante, que es esa ética profesional, esa ética de valores que la tiene que dar el profesional, esa intimidad con el paciente, que sin duda la tiene que dar ese profesional, y esa subjetividad que muchas veces los pacientes tienen tanto a la hora de expresar como a la hora de recibir ciertos diagnósticos. Por lo tanto, la tecnología va a estar, pero va a estar sin duda para acompañar y ayudar a que los facultativos, los médicos, las enfermeras trabajen mejor y trabajen mejor para que al final el sistema repercuta en unos pacientes mejor tratados. Carlos. Bueno, buenos días. Yo voy a hablar un poco de experiencias reales. Decir que creo firmemente que en transformación digital estamos en la prehistoria. Ya. Probablemente lo que hablamos ahora nos parecerá ridículo, ¿no? Dentro de 20 años. Pero en esa prehistoria todavía hay mucho camino que recorrer. Y voy a decir un poco lo que a mí me gustaría, ¿no? Como gestor, pero también hablando con los médicos del día a día, con los enfermeros, incluso con los celadores u otras categorías profesionales que hay en los centros de salud y en el hospital, lo que a ellos les gustaría que les facilitara la vida en esta transformación digital. Y por ejemplo, en el tema de la historia clínica, nosotros, pues ahí, como he dicho, estamos en un área pequeña, como ha dicho él, yo voy a hacer publicidad, estamos en Cieza, que además ahora es la floración, si quieren ir a verla es espectacular. Y es un área pequeña de unos 60.000 habitantes que nos permite tener un hospital de menos de 100 camas normalmente y que podemos experimentar, ¿no? Podemos trabajar soluciones nuevas, ¿no? Fue de los primeros hospitales que se digitalizó, tenemos la historia clínica informatizada, la prescripción electrónica, pero todo eso pues a veces nos ha costado. Una de las cosas las cuales más me ha impactado a mí es lo que cuesta, ¿no? A veces para determinados profesionales estos cambios, ¿no? La resistencia al cambio. Creo que la resistencia al cambio todavía es algo que vamos a arrastrar y desde luego se nota mucho la diferencia generacional, ¿no? Como los profesionales más jóvenes
son capaces de adaptarse mucho más rápido y cómo los profesionales que ya tienen de 45 para arriba, 50, pues les cuesta más, ¿no? También a ellos muchas veces estamos mejor, ¿no? Porque decimos, bueno, pues tenemos una historia clínica que es más segura, cuando prescribimos lo hacemos de manera más segura, pero fijaos que cuando pusimos la prescripción electrónica incluía las dietas y ahí detectamos cosas curiosas. Por ejemplo, que los traumatólogos no ponían las dietas de los pacientes. Nunca. La ponía la enfermería. Pero vamos, por ley, el médico es el que debe prescribir la dieta. Y entonces ahí ya se organizó un follón. Porque como no prescribían nunca las dietas, ahora iban a tener que entrar en la maquinita y poner la dieta. Y tuvimos que tener un médico internista tutorizándolos durante más de 2 meses para que funcionaran los traumatólogos con la prescripción electrónica. Porque, bueno, pues ellos se dedican básicamente a operar. Lo demás no les gusta, ¿no? Les parece un engorro y les parece un pollo. Otra cosa que también me dicen mucho que es por qué, ¿no? Y yo creo que en un futuro eso llegará, ¿no? ¿Por qué no se puede la historia clínica electrónica, por qué no se puede ordenar por la voz, ¿no? En vez de estar ahí rellenando formularios? Y yo creo que esto también será un paso fundamental, ¿no? Ahora, la verdad es que en primaria también nos quita mucho tiempo, le quita mucho tiempo al paciente de mirar a los ojos de la persona que viene delante, incluso de explorarla. Yo creo que se está perdiendo ya hasta la costumbre de explorar las rodillas, ¿no? Qué difícil es que un médico de familia ahora te explore una rodilla, con lo fácil que es explorar una rodilla y saber más o menos qué ligamento puede estar cascado, si me acuerdo yo de cuando estudié medicina. Y luego pues hay otras soluciones que hemos ido implantando y que también, fijaos que parecen muy bonitas, pero han costado mucho. Por ejemplo, tenemos todo el hospital balizado con un sistema Bluetooth con el cual podemos conocer si el paciente tiene una pulserita, dónde está en todo momento. Esa pulserita también la puede tener el profesional y también la puede tener los equipos. ¿Eso qué significa? Que sabemos exactamente cuándo el paciente ha entrado en antequirófano, por ejemplo, cuándo ha entrado en quirófano y cuándo sale. Eso es una revolución, porque antes era declarativo. Es declarativo la hora a la que entra la paciente y es declarativo a la hora que sale porque es lo que mete la enfermera o el médico. Pero ahora podemos ver las diferencias entre lo que se declara y la realidad. Y muchas veces te llevas enormes sorpresas. Y otra cosa muy curiosa, ¿no? Es uno de los motivos de resistencia a este proyecto era que los pacientes sabían demasiado. Sí, porque claro, este sistema te permite a los familiares de los pacientes tener una app en su teléfono móvil que hace que sepan dónde está. O sea, el familiar puede entrar en el teléfono y sabe que su familiar está ahora está en la habitación. Ah, pues mira, se ha levantado y está en la sala de espera. O cuando están operando es igual. Claro, el problema es cuando estaban operándose. Es que el familiar tenía acceso a saber si estaba en antequirófano, si estaba en quirófano, si estaba en reanimación y si por casualidad volvía a quirófano después de estar en reanimación. Entonces se pegaban el paso. Los pacientes, los familiares empezaban a preguntar qué ha pasado y los médicos decían que no se les diera, por favor, tanta información a los familiares, que se les dijera solo que estaban dentro del quirófano o fuera, pero no una información adicional. Y pues es un sistema que tuvo muchas resistencias, aparte de problemitas, ¿no? Como por ejemplo que la gente se llevaba las pulseritas, o sea, que estos se creían que luego en su casa servían para algo, no servían para nada, y se los llevaban. Y bueno, todavía tienen un coste. A futuro eso, cuando sea un coste casi despreciable y sea algo muy pequeño, pues no será tan importante. Y luego comentar también que el Servicio Murciano de Salud está inmerso, para hacer también un poco de publicidad, en una gran transformación, renovación tecnológica, lo que nosotros le llamamos la SGTI, la Dirección General de Sistemas de Información, pero también la unidad de innovación que tenemos por aquí a nuestro responsable que está en la sala, que es Gorka, y con la cual hemos trabajado mucho en muchos proyectos interesantes.
Y entre ellos creo que especialmente interesantes son los proyectos de co-creación. La Unión Europea, pues trabajamos, en este caso estamos inmersos en el proyecto In Demand, en el cual pues los propios profesionales se ha hecho una ronda de preguntas muy masiva en el servicio de salud para que los profesionales expliquen qué les gustaría mejorar en salud digital, en nuevas tecnologías, etc. Y entonces de ahí han salido varios retos In Demand, y se han presentado empresas para aportar soluciones a esos retos. Y al final, pues se elige una empresa con la cual se trabaja y trabajan los profesionales del Servicio Murciano de Salud con esas empresas para co-crear y crear la mejor solución. En este caso, por ejemplo, pues uno de los proyectos que más conozco es el proyecto Menudo, que es para mejorar la alimentación en los niños y sus hábitos también físicos. Y entonces, pues ese proyecto lo ganó pues una empresa, una startup que tiene, bueno, que son copropietarios, una chica que es de Elche y un compañero que es de Cali, y que, bueno, pues tienen una app en la cual, que se llamaba, ellos empezaron con Sporty Revolution, se llamaba, y en la cual, pues, los niños, pues, con tu sistema de torneo pueden, pues, mejorar sus hábitos alimenticios y de ejercicio. Y la verdad es que los primeros resultados que hemos tenido, porque pues, están siendo muy espectaculares, ¿no? En este aspecto. Yo creo que, como he dicho, nos queda un largo camino de recorrer, y me preocupa especialmente eso de la resistencia al cambio, porque la vivo en mis carnes día a día con los profesionales, pero creo que esto es imparable, ¿no? Y que de aquí pues, llegaremos a lo que él dice, ¿no? Hospitales probablemente pues, sin radiólogos, pero también sin anatomopatólogos, porque uno de los futuros más cercanos es que las máquinas, desde luego, diagnosticarán probablemente mucho mejor y más rápido cualquier tema de imagen de lo que pueda hacerlo un ser humano, porque tendrán en su banco de datos muchísimos más, ¿no? Y nos espera pues, un futuro apasionante en el que el remolque, o sea, la rémora, muchas veces vamos a ser nosotros mismos, ¿no? Buenos días. En primer lugar, la verdad que es un gusto estar aquí compartiendo mesa con mis compañeros y ver tantas caras conocidas en la sala. Estamos hablando de transformación digital, y no sé si habréis escuchado que ya en algunos foros se está planteando dejar de hablar de transformación digital, porque son de estos temas que estamos repitiendo y que como de repente hay que cambiarnos un poco el switch para ver si damos otro salto más, ¿no? A mí me gustaría hacer dos reflexiones iniciales y un poco en la línea de lo que han hablado mis compañeros previamente. Podemos ser y estar satisfechos con muchas de las cuestiones que se han hecho hasta el día de hoy y los avances, y yo ayer cuando escuchaba una de las mesas, la mesa de apertura de ayer del Congreso, decía, oye, es que estos temas son los mismos que venimos hablando hace un montón de años. Pero luego la verdad que empiezas a cualificar y sí es cierto que hay algunas cosas que han cambiado. Esto es como el cine y las fotos, ¿no? Si lo ves en película continua te parece como que no ha cambiado. Si te paras en fotos, pues a lo mejor hace 10 años, algunos de los ejemplos que se han puesto encima de la mesa no pasaban más allá de alguna intención y alguna experiencia piloto. Y en cambio ahora sí que es cierto que hay bastantes realidades. O sea, cuando decíamos cómo es la situación actual, realmente la transformación digital sí que se está produciendo. Otra cosa es que la segunda reflexión es si está yendo al ritmo que debería de ir. Y al hilo de eso también me gustaría quizá plantear una cuestión que muchas veces parece que se nos olvida, y es que o tendemos a confundir digitalización, informatización, avances, despliegue de aplicaciones con el verdadero trasfondo que hay bajo la palabra o las palabras transformación digital, que es otra cosa. Es orientarnos en base a los datos, en base a análisis, a ofrecer nuevos servicios digitales, ofrecer nuevas formas de trabajar, la reingeniería de procesos de toda la vida, pero en base a datos. Coincido con lo que decía Cristina, que en el sector sanitario hay datos para aburrir, pero la transformación digital, insisto, es lo que mucha gente habla de la cuarta revolución y tal, es reinventar tu organización en base a los datos.
mostrar proactividad en lo que hacemos. O sea, no solamente es seguir buscando eficiencia, calidad, que obviamente sí que lo es cambiar, es ofrecer. A que yo creo que cualquiera de las personas que está en la sala le dicen que en una breve expresión diga cómo es Amazon y automáticamente nos sale como la magia, ¿no? Dice, uy, pero ¿cómo Amazon puede saber lo que yo todavía no sé que voy a comprar y va a venir? Pues porque están en base a datos ofreciendo información. Hay campos, y no quiero meterme aquí porque tenemos al doctor Fraile que seguro que hablará de ellos, como la radiología, que la práctica que hay hoy en día respecto a la que había hace unos años no tiene nada que ver. Pero no solamente es por los avances tecnológicos, es por el potencial que hay en base al uso de los datos para poder predecir. O sea, no solamente es atender a los pacientes en el momento actual, en el que se puedan encontrar ante una patología, sino tomar medidas preventivas. La medicina personalizada, que también estamos hablando permanentemente. Y fijaros que en ello siempre hay los datos, o sea, ¿qué hago con esos datos? ¿Cómo los analizo? ¿Qué resultados? Y luego el siguiente paso. ¿Realmente nuestras organizaciones están maduras como para asumir muchas de las cosas que deberían de hacerse en base a los datos? Me gustaba el ejemplo que ponías, ¿no? De lo de la entrada en quirófano, tal. Bueno, cuando medimos las cosas, entiendo que las medimos por algo y para algo. Y en base a lo que de ahí salga, habrá que tomar medidas. Y aquí es donde viene el reto importante de la transformación digital, que no está en las tecnologías, sino que es un tema cultural, es un tema de cambio, realmente que hay que interiorizar. Entonces, por aquello también un poquito de la publicidad, me presentabas que soy responsable de infraestructuras y operaciones en Madrid Digital, que es la agencia para la administración digital de la Comunidad de Madrid. Y nosotros hemos hecho un plan estratégico para apoyar en la Comunidad de Madrid todo lo que es la transformación digital. Y estamos ahora trabajando en un roadmap que está basado en 4 ejes. Uno son los servicios digitales, concebir servicios digitales que si lo aplicamos al ámbito sanitario podrían ser tanto a los profesionales como obviamente a los pacientes y a los familiares de pacientes, etc. La tecnología, el eje de la tecnología, cómo aplico todas estas tecnologías disruptivas o no tanto ya que tenemos encima de la mesa, la robótica, la realidad aumentada, el IoT, etc. Luego, los datos, porque si estamos diciendo que todo gira en torno a los datos, de ahí viene la palabra transformación digital, no viene de la digitalización, de que escaneo cosas e informatizo aplicaciones, es que me oriento a mi organización en base a los datos, a reconfigurarme, reconfigurar servicios, reconfigurar perfiles, reconfigurar procesos. Y luego, el cuarto eje es la organización, que no dejan de ser las propias personas que tienen que afrontar esto. Entonces, como retos, hay un tema, como decía, de cambio cultural de líderes que impulsen esto, líderes y perfiles que actualmente en el sistema sanitario no siempre tenemos. No estoy hablando, por supuesto, de la parte clínica, coincido en el buen nivel que tiene nuestro sistema de salud, en los profesionales sanitarios que tenemos estupendos, en las prácticas clínicas maravillosas, y donde creo que hay un recorrido importante de mejora en toda esta parte organizativa, esta parte de gestión, la propia gestión de las listas de espera, la propia gestión de acortar tiempos, bueno, asociados a lista de espera, de diagnósticos, de tratamientos. Quizá si nos orientáramos más a analizar datos y ver cómo ir trabajando en esa línea, podríamos mejorar. Y luego, obviamente, lo que también se está diciendo, el cambio o las necesidades que hay de atender a pacientes en sus hogares, en las residencias de mayores. Aquí el tema de las tecnologías que están apalancando esto, la conectividad, totalmente de acuerdo con lo que decía Luis, hay todavía mucho recorrido. Y los avances que se están produciendo, mirad, hay una empresa, una consultora de Estados Unidos que apuntaba una cifra que es que en el año 2020, es el próximo año, se estaría hablando de 158 millones de videoconsultas. Esto hace unos años nos parecía que, bueno, porque iba muy despacito. No solamente en países vecinos, en nuestro entorno, en la sanidad pública y también en la sanidad privada, o más quizá en la sanidad privada que en la pública, se está avanzando mucho en estas nuevas prácticas, o no tan nuevas, de atender. ¿Qué busca el paciente? Nuestros pacientes y también nuestros profesionales también están en un contexto digital y lo que quieren es que le ofrezcamos forma de trabajo, forma de relacionarnos,
y datos de ayuda también en este contexto digital. La movilidad, evidentemente, es un reto que no es que es un reto, es que lo tenemos encima de la mesa. IoT, en el caso de Madrid, por ejemplo, y en otras comunidades autónomas, se están desplegando en base a IoT sensores para poder determinar si una persona en una residencia se mueve de donde no debe y se pierde, o si se cae. Y bueno, ¿cuál es el reto que se cae ahora? Aparte, tecnológicamente hablando ahora, ¿vale? Aparte de mantener todo lo que ya tenemos, que siga funcionando 24/7, con una buena calidad, con un servicio estupendo, tenemos el reto de que hay que ir incorporando nuevas plataformas. Creo que hay un reto de co-crear, como muy bien también decía Carlos, con los profesionales y con los ciudadanos, experiencia de usuario alrededor de los sistemas y de los procesos. Y luego algo que no puedo dejar de mencionar, que es todas estas tecnologías que estamos desplegando, dispositivos, etcétera, etcétera. No olvidemos el aspecto de ciberseguridad, que es otro elemento fundamental muy vinculado a la transformación digital. Bueno, como luego habrá más oportunidad, lo dejo hasta aquí, ¿vale? Bueno, ante todo, primero agradecer a la organización la oportunidad de estar aquí. Cuando vi el título de la mesa, más que qué aporta la transformación digital, en el fondo pensaba que nos debería aportar, porque la tecnología ya está aquí para hacerlo y no están pasando. Hay experiencias muy puntuales en algún centro, gente que impulsa proyectos TIC y que intenta ser transformadores muy verticales en patologías muy concretas, centros aislados. No hay una generalización de lo que podríamos decir, lo que nos debe aportar las tecnologías de la información en nuestro modelo sanitario. A mí, aparte de que ser de los últimos, ya casi todo el mundo te dice un poco lo que ibas a decir, ¿no? Pero sí que yo creo que la aportación de las TIC, y insisto que son tecnologías que ya existen y se están usando, ha de permitir empoderar a nuestros pacientes o a ciudadanos a la toma de decisiones de su estado de salud, el paciente experto, etc. Cambiará, si no está cambiando ya, el modelo de relación médico-paciente, movilidad, cómo son las consultas del paciente de primaria. Ya no es de tener el ordenador delante, entre que es una barrera física entre el paciente, sino cambiar hasta la ergonomía de estas consultas. También todos los avances que hay en medicina personalizada, ya no entramos en medicamentos personalizados, toda la genómica, toda la robótica, etcétera, etcétera, se ha comentado ampliamente no solo en esta mesa, sino en anteriores, ya sabemos en todos que están aquí. Y sobre todo, servicios digitales basados en datos, los datos, ¿no? Lo que todo el mundo llama Big Data. Big Data es un concepto tan amplio que cabe todo, ahí podemos decir, muchos dicen que todavía no ha empezado, que lo que estamos haciendo son correlaciones estadísticas masivas, no estamos todavía haciendo predicciones analíticas a través de datos. Y sobre todo también los datos han de permitir al profesional asistencial la toma de decisiones operativas a tiempo real. O sea, intentar que tengan la información independientemente de donde se genere esta información, que la tengan en el momento que la necesiten para la toma de decisiones delante de un enfermo. Todo esto, ¿qué es lo que nos gustaría o pienso que es lo que nos debería ya aportar las tecnologías de la información? Choca, y entiendo en que nos encontramos seguramente todos en nuestro entorno como en dos velocidades distintas, ¿no? Encontramos una velocidad rápida que están adoptando algunos centros, sobre todo, como he dicho antes, en aspectos concretos y con un concepto un poco silo, ¿no? De la medicina personalizada, de quirófanos robotizados, Da Vincis, de intervenciones a distancia, como se hizo en el mobile hace una semana, con una experiencia con el clínico, de intervenir a distancia, un quirófano 5G, etcétera. Las comunicaciones avanzan. Hay cosas muy puntuales, las 3Ds, intentar hacer prótesis por 3Ds que ya se empiezan a incorporar, la cirugía, podríamos decir, basada en un estudio 3D previo para ver dónde hemos de intervenir, todo lo que es la genómica y el diseño de fármacos basados en la genómica.
todos estos aspectos no están generalizados, a mi entender, sino que son situaciones puntuales que van a una velocidad rápida, que los centros las adoptan más por iniciativa de profesionales o de grupos de profesionales individuales, lógicamente apoyados mucho por la industria, y ya lo sabemos, la industria tiene unos intereses, los profesionales unos, y ahí se aunan estos intereses y siguen, pero no tienen una visión transversal de sistema. Ya no entro en sistema nacional, que es más difícil, sino en un sistema autonómico, ya no tienen esta visión tan transversal. Y nos cuesta construir plataformas transversales que puedan dar solución a la traslación de la innovación local a una traslación global. Deberíamos construir estas plataformas, pero nos encontramos en el segundo aspecto que quería comentar, que es el otro ritmo, la otra velocidad, ¿no? Una velocidad lenta para cambiar los modelos de las organizaciones, una velocidad lenta para tener procesos de compra pública ágiles, etcétera. Una velocidad lenta para crear categorías profesionales adaptadas a las necesidades. No hay, como viene en mi comunidad autónoma, no se pueden fichar data science, no existe esta categoría. Todavía existen categorías de poseedoras, la función pública no se adapta a las necesidades. Las formas de contratar, y tenemos todo una estructura, digamos, muy garantista, seguro, y tiene su razón de ser, pero que, aparte del cambio cultural, estas estructuras que tenemos históricamente de cómo nos organizamos a nivel gubernamentales, a nivel de función pública, de contratación pública, que han de ser garantistas, han de ser transparentes, que para mí muchas veces son un freno para la implantación y la transversalización de todas estas tecnologías que nos tendrían que permitir a estos puntos que he comentado al principio. Yo no haré propaganda, no tengo nada con los que hacen propaganda. De todas formas, es verdad que antes se ha hablado en una mesa de la inexistencia, o me parece entender la inexistencia de una estrategia digital en el Sistema Nacional de Salud. Coincido en parte en esta afirmación, porque es complejo hacer una estrategia digital para todo un sistema nacional donde hay 17 comunidades autónomas, donde el punto de partida es muy distinto. Yo me encuentro dentro de mi comunidad autónoma que hay un punto de partida distinto de los diferentes proveedores asistenciales. Es complejo, pero también es verdad que, yo lo he estado mirando, diferentes comunidades autónomas tienen su propia estrategia digital, teniendo en cuenta mucho este punto de partida donde están, y que está muy condicionada seguramente al modelo que tiene cada comunidad autónoma. Si tienes una provisión, como en Cataluña, de una autonomía de gestión de proveedores, o si tienes como Osakidetza sistemas de información únicos para todo, es diferente la estrategia digital que se adopta. Finalmente, hay una reflexión que va un poco acorde con lo que ha comentado del miedo, de la resistencia al cambio. Yo siempre acabo pensando que la gente se organiza y trabaja en función de cómo lo pagues. Y cómo estamos retribuyendo a nuestros profesionales en casi todos los sistemas no ayuda a que cambien la manera de organizarse, no ayuda a que cambien la manera de prestar los servicios que están prestando. Quizá tendríamos que reflexionar también de cómo estamos financiando o pagando a nuestros profesionales asistenciales para que ayudemos un poco a este cambio, a esta deslocalización de profesionales, a poder trabajar en remoto, a poder consultar con una videoconferencia con sus pacientes. El problema que tenemos muchas veces, introducimos la videoconferencia, que es muy fácil, y no es sustitutivo, es algo a más. Y claro, los profesionales te dicen, sí, pero es que a mí me pagas por atender a los pacientes, y además he de buscar horas para atenderlos virtualmente, para contestar los correos. Seguramente tienen parte de razón. Pero una reflexión también importante es cómo estamos pagando a nuestros profesionales, y si esto ayuda o no a la transformación digital. Ya para acabar, Eduardo. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, soy el último y esto tiene cierta ventaja y algún inconveniente. Yo veo más ventajas que inconvenientes. Hoy me encuentro muy positivo y muy optimista, y cuando intento contestar a el título de la mesa de ¿qué aporta la transformación digital?, podría ser muy breve en mi intervención, resumiendo que nos estamos transformando y hay que aceptarlo. No hay que querer pasar de 0 a 100
en un momento y no hay que pasar del lápiz y de los viejos métodos de contar a mano a tenerlo todo con un solo clic o a un golpe de voz. No me preocupa prácticamente nada, también es cierto que esto la edad me lo ha dado, la velocidad con la que estamos haciendo las cosas. Yo creo que estamos haciendo muchas cosas y yo pondría más el énfasis en lo que estamos haciendo que en la velocidad con la cual estamos desarrollando o alcanzando estas cosas. Para mí es mucho más importante alcanzarlas, aunque sea un poco más tarde o aunque sea a una velocidad distinta o aunque cada uno vayamos a una velocidad diferente. Hay un punto que me gustaría hacer una reflexión y es que cuando hablamos de transformación digital, ¿a quién afecta? Aquí se han oído varias voces, pero quizás echo un poco de menos una voz unitaria por un lado y por otro lado la voz del profesional. En esta mesa me gustaría arrogarme en cierto modo de representación de los médicos y de las enfermeras y del personal sanitario y decir qué nos afecta a nosotros la transformación digital o cómo estamos. Pero antes de ese punto en particular, a mí me gustaría resaltar algo que considero que es fundamental. De una manera o de otra, la transformación digital. Si nos ponemos al inicio de la cadena, cuando alguien va a ver a un paciente y hace un esquema de lo que tiene y tiene que pedir una exploración, a día de hoy la transformación digital ya nos va a permitir tomar esa decisión de qué exploración pido o qué voy a hacerle en base a algo que se llaman sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Y eso ya está en la práctica clínica. Eso hace unos años eran impensables. Esos sistemas se están desarrollando y ayudan al médico a tomar la mejor decisión en base a qué. En base no a lo que yo he oído en mi juventud y en mis años de formación de el consenso, los sabios o lo que sabían. No, en base a los datos. Aquí se ha hablado mucho de los datos, pero quizás me ha faltado oír un poco qué es la relación entre los datos. No me vale tener muchos datos en la historia clínica si no soy capaz de correlacionarlos y obtener un resultado final. Y no me valen de nada todos esos datos si al final yo no soy capaz de sumar todas esas circunstancias que son similares y ver qué ha ocurrido. En el caso de los radiólogos, no me sirve de nada el ver una mancha en un pulmón o una masa sin saber cuánto mide, cuántos valores tiene, cómo se comporta con un contraste, pero eso ya está muy obsoleto y ya hay máquinas por ahí han dicho que las hacen y que lo van a hacer mucho mejor que los radiólogos. El papel de los radiólogos ante esta tesitura es clave y vamos a tener que transformarnos porque si no vamos a morir. Yo estoy convencido de que no vamos a morir y que nos vamos a transformar y vamos a ser todavía de mucha más ayuda a la que somos ahora mismo en el proceso clínico actual. Pero no me quiero desviar que para mí y para el médico transformación digital tiene que ser unión de datos, análisis de los diferentes datos de la historia clínica, datos de anamnesis, datos de exploración física, datos de pruebas complementarias, datos de análisis, datos de piezas operatorias, datos de resultados, datos de tratamiento y cuando nosotros seamos capaces de unir todo eso y analizar todos los pacientes que han pasado por esas mismas circunstancias, esto va a cambiar radicalmente. Yo estoy convencido que no sé en cuánto tiempo, en 5 o en 10 años, la medicina que vamos a hacer va a ser completamente diferente a la que hacemos hoy en día. No va a tener nada que ver. Nadie va a tomar una decisión en base a un consenso o en base a una opinión o en base a una percepción más o menos subjetiva. Y va a ser todo basado en la transformación digital, en el análisis de esos datos y en la correlación entre ellos. Y yo creo que eso va a ser fundamental y va a cambiar. Decía Zaida que Amazon, ella lo ligaba con un concepto claro. Yo cuando me dicen Amazon, y ahora me lo ha dado mientras que tú me lo contabas, yo lo ligaba con algo que se llama medicina predictiva. A día de hoy ya hay medicina predictiva, ya hay Amazon en la medicina. Yo sé que si le hago una serie de estudios genéticos a una paciente, sé si va a desarrollar un cáncer de mama o no, y de hecho ya hay Amazones que se adelantan y hacen mastectomías previas porque sabemos que esa mujer seguro que va a desarrollar un cáncer de mama. Ahí estamos. Eso es lo positivo de la transformación digital. Tomemos lo positivo, más rápido o menos rápido, pero tomémoslo. Yo creo que en el ámbito de la medicina predictiva nos queda un amplio campo por entrar y algo va a ser tan claro como que la genómica, todos, cada uno de nosotros, tenemos unos genes que son distintos y cuando a todos esos datos que os he dicho antes que hay que analizar le añadamos esos datos genómicos de nuestro carnet, de nuestro ADN, de cuál es nuestra composición tisular, celular y genómica,
vendrá otra nueva generación de medicina que la que practicamos ahora mismo. Y yo, para terminar y no enrollarme mucho, quería solamente resaltar un tema de las preguntas que nos hicieron, es cómo valorar las organizaciones o los métodos, cómo adoptar la transformación digital, ¿no? Sistema de adoptar la transformación digital. Leyendo un poco, yo he encontrado dos experiencias, que probablemente ya muchos de ustedes ya las conocen, pero a mí me ha resultado por lo menos una de ellas muy novedosa, que es la de lo que llaman DIA, que es el Digital Imaging Adopting Model, que es lo mismo, o una réplica de lo que es el Digital Adopting Historia Clínica Electrónica, ¿no? Es en RAM. Lo tengo aquí recogido, que a fin de cuentas las dos iniciativas consisten en algo muy parecido, que es, para empezar, quién las promueve, sociedades científicas o sociedades sanitarias, en el caso de la ENRAN, el HIMSS y todo lo que conlleva, y en el caso del DIAN, la Sociedad Española de Radiología y el convenio con HIMSS, que a fin de cuentas lo único que hacen es empezar a catalogar las entidades desde el punto de vista digital y a clasificarlas. Usted no tiene ni un ordenador en su servicio, en su hospital o en su organización, usted tiene un punto cero. Usted tiene un ordenador y una historia clínica parcial, usted tiene un punto. Usted va graduando cuál es la situación, y no con el objetivo de decir yo tengo un 7 o tú tienes un 6, no, con el objetivo de analizar qué es lo que tenemos que hacer los responsables para pasar de un 6 a un 7 o de un 4 a un 5 y qué es lo que nos falta. Yo creo que este tipo de modelos, este tipo de iniciativas serían buenos que los desarrolláramos, serían buenos que los desarrollásemos sociedades científicas como la que estamos a día de hoy, y yo creo que ese es el camino para intentar evaluar, medir y conocer dónde estamos y dónde queremos ir. Muy bien, pues gracias. Gracias a los 6 ponentes por su exposición. ¿Queréis añadir algo más sobre, o responder algo más de lo que han dicho los? ¿En el público hay alguna pregunta? Si no, empiezo yo un poco el debate. Uno de los temas que ha surgido aquí es que las experiencias que se están haciendo ahora mismo en transformación digital, en el sentido que comentaba Zaida de medicina basada en datos y medicina personalizada, se dirige muchas veces a grupos de pacientes o grupos de personas con patologías muy específicas y además con una fuerte inversión de la industria detrás y con un fuerte coste también para el sistema sanitario. Sin embargo, el sistema sanitario ahora mismo, el sistema sanitario de nuestra sociedad, el principal reto que tiene es atender a la cronicidad, es decir, atender a pacientes ancianos, a pacientes crónicos, con múltiples enfermedades, con multimorbilidad, y además muchos de ellos con menor acceso al mundo digital del que tienen los pacientes jóvenes con enfermedades. ¿Cómo pensáis que la transformación digital puede ayudar a este grupo de pacientes o a este gran colectivo de pacientes ancianos, crónicos, con multimorbilidad, que tienen menos acceso al mundo digital? ¿Cómo puede ayudar en ese sentido? O si hay algún riesgo de que pueda ocurrir lo que se llama el gap digital, es decir, un desarrollo muy rápido y con gran inversión para un grupo de pacientes, mientras hay otro grupo de pacientes que se quedan un poco apartados del sistema. Bueno, antes de ayer visitábamos una zona territorial donde el médico tenía 90 pacientes en 30 municipios. Probablemente cualquier otro sector podría decir, esto lo montamos con telemedicina y teleconsulta y quitamos al médico. Creo que eso, la reacción que tendríamos de esos 90 pacientes, uno de ellos es el alcalde y su mujer, sería difícilmente. En ese sentido, vamos a tener muchas resistencias por la propia idiosincrasia de la prestación asistencial. Sin embargo, yo creo que las propias herramientas que tenemos en este momento, ¿no?, que estamos utilizando, algunas de ellas con más extensión,
con más intensidad y otras ellas en carácter más local. Pero todo el tema de la predictibilidad de la población. O sea, en este momento tenemos algoritmos que nos predicen el 65%, con 65% de acierto, los pacientes que vamos a ver en urgencias. Nos falta todavía mucho tema traumatológico, que no somos capaces de predecir, cuando te has caído con la bici, pero sí que sabemos los pacientes que van a ir a urgencias. Vamos a saber en breve, cuando tengamos sistemas de monitorización más extendidos, el grado de control de los pacientes y cuándo se nos van a poner mal los pacientes, que insisto que ahora mismo ya tenemos cierta capacidad. Con lo cual, aunque estamos en esta curva, que decía él, lo que tengamos dentro de 5 años, o 6 años, o 10 años, esto que tenemos ahora no es nada. Yo, sin embargo, sí que creo que la transformación digital nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar a este control de los pacientes desde el propio domicilio del paciente, en esos 90 pacientes que vamos a tener completamente controlados, en provisiones de servicios centralizados, es decir, con una nueva reforma de atención primaria que se está planteando en ciernes, con sistemas de predicción para que el paciente no se nos ponga, o para que el ciudadano no se nos ponga enfermo, con nuevas formas asistenciales de organizar que ya salten del concepto clásico del servicio médico o el centro sanitario a centros que no son de barreras, que también son reales. Con lo cual, yo sí que creo que la transformación que hemos iniciado y que seguimos transformándonos nos va a ayudar en eso. Y de hecho, creo que gracias a las transformaciones que hemos ido haciendo, algunas de ellas simplemente con informatizar, pero todos los cambios organizativos que hemos ido introduciendo son los que nos van aguantando el tirón para mantener este sistema sanitario donde nos ponemos, que no. Una reflexión en cuanto a si vamos a dejar olvidados a ese grupo de personas que parece que por ser mayores tienen un acceso menor a ciertos dispositivos. Posiblemente de estos pueblitos que fuisteis a visitar vivían el alcalde y su esposa que tenían a sus nietos en Madrid, los tenían en Segovia, los tenían en Almería. Y posiblemente estos abuelos son los que mejor usaban el móvil para hablar o para hacer videoconferencias con sus nietos y ver cuándo daban los primeros pasos en el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque esa movilidad en esos colectivos que nos parece que pueden estar más apartados o más aislados, quizá no es así. Pero lo que sí que tenemos que hacer es incorporarlos en el diseño de esas aplicaciones o incorporarlos en el diseño de esa telemedicina que tenemos que hacer. Aquí tenemos nosotros un caso real. O sea, nosotros con el Medistable diseñamos una app, se diseñó pensando con un diseño que hicieron los médicos, un diseño que hicimos nosotros, y se nos había olvidado a la señora mayor que se iba a operar de cataratas. Cuando este diseño lo vio la señora que se iba a operar de cataratas o el señor, tuvo muchas cosas a decir. Y entonces yo creo que en esta transformación, una vez más el paciente, una vez más el ciudadano, tiene muchas cosas a decir. Antes ella también decía que se han balizado muchas residencias de ancianos, se han balizado muchos hospitales para ver si una persona se cae o si una persona no respira. También se han balizado para ver con qué intensidad aprietas un botón para encender la luz, o cómo pasas una puerta, cómo es la longitud de tus pasos. Y eso también te está prediciendo a la hora de posibles afecciones neurológicas. Es decir, yo creo que esa transformación tenemos que incorporar estos colectivos que pueden estar menos digitalizados. Para incorporarlos tienes que introducirlos en el diseño de toda esa aplicación. Y luego también la medicina predictiva puede ser muy poco intrusiva para el paciente. Y para un paciente, como ya no me voy a la genómica, no me voy a los tratamientos de diagnósticos, si quieres, a través de genomas o a través de ADN, sino a través de componentes más físicos, que sí que de una manera muy poquito intrusiva puedes llegar a ayudar a ese paciente y predecir ciertos tratamientos. Es muy positivo, muy bueno. ¿Sí que alguno más?
¿Una pregunta del público? No se animan a preguntar. Pues seguimos preguntando por aquí. Uno de los temas también que se planteaba en el diseño de la mesa era cómo evaluar las mejoras que esta transformación digital lleva al sistema sanitario. Y dentro de eso hay una cuestión también metodológica, una discusión metodológica. ¿Cuál es la mejor forma de evaluar las mejoras que tiene para el sistema sanitario esta transformación digital? En medicina, en el que cada vez hablamos más de medicina basada en la evidencia inicialmente, luego medicina basada en pruebas, medicina basada en datos, ¿cómo podemos evaluar las mejoras que tiene la transformación digital o las mejoras que puede aportar proyectos de transformación digital en estos elementos clave de la calidad del sistema, en los resultados en salud, en efectividad, en seguridad, en equidad? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué diseño podemos evaluar? Los métodos clásicos de evaluación que utilizamos en medicina, los ensayos aleatorios o los ensayos comparativos, son útiles aquí, o tenemos que utilizar otras herramientas de evaluación más cualitativas, como los diseños de evaluación realista, que tienen en cuenta las características de la organización? Bueno, yo comentaré, que como soy epidemiólogo, ¿sabes? Bueno, hay una serie de estudios que evidentemente no podemos, muchas veces cuando implementamos una solución digital, no podemos hacer un doble ciego, no podemos usar un placebo ni nada de eso. Pero hay una serie de estudios que se llaman los experimentales y cuasi experimentales, que están perfectamente definidos en epidemiología y que son ideales para evaluar este tipo de tecnologías, ¿no? Antes, cuando hablábamos del programa Menudo, pues ahora el Servicio de Promoción de Salud está planteando, ya visto que los resultados pues han sido buenos en determinadas personas, en determinados niños, pero ahora está planteando pues introducirlo en una serie de colegios, ¿no? Determinados. Y entonces haremos la comparación entre aquellos colegios en los cuales se da una educación para la salud en cuanto a hábitos alimenticios y de vida. Haremos la misma educación para la salud en otros colegios, pero introduciendo además la app de Menudo y ver la diferencia en cuanto a resultados de reducción de peso o de mejora en determinados hábitos. Por ejemplo, eso es un modelo a seguir, ¿no? Pero que dependiendo de lo que miramos, pues la verdad es que pues hay muchos modelos para poder medirlo y evaluar. Totalmente de acuerdo. Tenemos que tener en cuenta también que en el fondo buscamos pues, una mejora de la salud, ¿no? De la población, y por mucha nueva tecnología a veces olvidamos el concepto de coste-oportunidad. Con el dinero que estamos gastando para hacer esta nueva tecnología, ¿qué podríamos hacer? Que ayudara al objetivo final, que es la salud de la población. Si me dejáis hacer una pincelada, un concepto que se ha hablado antes, un poco más de la predictiva, ¿no? De intentar ver con datos. No podemos olvidar un poco que los determinantes de la salud, por lo que he leído por ahí, el 15% son la asistencia que se hace directamente, el 20% la carga genética y el 60 y pico por ciento que falta es el estilo de vida. Por tanto, lo que necesitamos es recoger también información de bienestar social, de hábitos de vida, etcétera, para poder tener un poco una idea de ser realmente incisivos en la prevención de la salud de nuestra población. Sí, bueno, yo aquí dos cosas. Una, cuando en mi intervención inicial hablaba de la visión que tenemos que tener integral del paciente y que nos puede ayudar todo este proceso de transformación digital, es no solamente pensando en cuando ya está enfermo, sino en todas las medidas preventivas para que no llegue a estar en esa situación. Por ejemplo, analizando la clasificación que hay por grupo de riesgo de los pacientes de una determinada población, se pueden correlar datos, al hilo de lo que decía antes Eduardo, para poder predecir en qué punto van a estar en los próximos años estas personas y qué medidas preventivas se podrían aplicar.
Esto desde el punto de vista de efectividad en cuanto a, o eficiencia también, en cuanto a los procesos de atención, por supuesto, viendo costes que pueda tener, pero también en materia de calidad y salud. Y luego hay otro concepto que yo creo que de evaluación, que yo creo que es mucho más simple y que al menos en aquellos casos en los que he tenido oportunidad de participar y lo hemos hecho, las cuentas salen, pero supone un cambio organizativo. Y entonces hay que tomar esa decisión. Por ejemplo, cuando se empezó a plantear temas de telemedicina, estoy viendo que aquí está Isabel, en el Hospital del Alcorcón, se hizo un estudio económico y de percepción y de satisfacción de profesionales y pacientes al hilo de desplazar o no a los reclusos de un centro penitenciario para que tuvieran una asistencia en el hospital o pudiera hacerse en remoto. Bueno, ese estudio salió bajo tanto en cuestiones económicas, ahorro de tiempo, ahorro de desplazamiento, todas las personas implicadas en un desplazamiento, la propia satisfacción, porque nos pensábamos que, bueno, pues que a eventos profesionales, qué va a pasar, si lo van a ver bien, si los recursos se van a querer desplazar o no desplazar. Y yo recuerdo que cuando hicimos, tras un tiempo estudiándolo, se hizo un planteamiento, yo decía, oye, es que no hay nada que realmente impida que esto se extienda. Bueno, pues ¿qué pasaba? Que había componentes fijos en el sistema. O sea, los camioncitos para trasladar a los reclusos estaban, los conductores de los camiones estaban, y había otra serie de cuestiones estructurales que dices, bueno, y ahora con todo esto, ¿cómo lo cambio? Entonces, desde el punto de vista de efectividad clínica, en la mesa hay gente con mucha mayor autoridad en la materia para opinar. Yo creo que sí es verdad que con los temas esos que contamos, predictivos, sí que se puede hacer, pero desde el punto de vista de coste, efectividad en la atención y de satisfacción de profesionales y tal, yo creo que hay evidencias. Lo que pasa es que supone cambios que no siempre las organizaciones pues están preparadas para asumir o quieren hacerlo, no sé. Sí, yo planteaba, José María, la pregunta, pues, hacia un poco el tema clásico de cómo evaluar, ¿no? Desde la estructura, proceso y resultado de la media hasta los cuadros de mandos de Norton y Kaplan, ¿no? Por un lado, me parece interesante la aportación que hacía Eduardo sobre adaptabilidad o, bueno, qué cosas están implantadas en una organización que están permitiendo la transformación. Me parece muy importante todo lo que es el cambio de proceso, porque de alguna forma esta tecnología no va a modificar el proceso asistencial. Y yo hoy veía, desde el punto de vista del cliente, en la mesa anterior, pues, lo que es el tema de la satisfacción, de la adaptabilidad hacia el cambio de la necesidad de los pacientes, de la parte de aprendizaje que deberíamos tener en el sistema, todo lo que es la predictibilidad, es decir, que yo creo que eso sí que va a ser un gran salto en la transformación. Y desde el punto del proceso, me parece muy importante, y esto creo que sí que podemos medirlo rápido, dos aspectos importantes. Rapidez, o sea, desde la clásica lista de espera, es decir, cómo resolvemos a través de la transformación digital trabajos en red, trabajos corporativos, multidisciplinaridad, saltar barreras, cómo somos capaces de atender el proceso, resolver un proceso. Hasta un tema que a mí me preocupa mucho y que yo creo que podemos medir es cómo vamos disminuyendo la variabilidad de la práctica y cómo con modelos de trabajo de ayuda a la decisión clínica, trabajos cooperativos, cómo somos capaces de que el sistema sanitario, tanto en disciplinas específicas como en todo, vayamos dando un proceso clínico homogéneo y disminuyendo la variabilidad de la práctica clínica. Yo creo que esto sí que puede ser un elemento fácilmente medible de la transformación. Este trabajo en red, esta es la ayuda a la decisión clínica, cómo nos va a ayudar a mejorar la práctica clínica, disminuir la variabilidad, y eso significa seguridad, calidad y eficiencia. Vamos a ver, una consideración. El gasto
sanitario en tecnología de la información, todos sabemos que es poco, está en torno a 1,1, incluso habiendo aumentado el gasto en salud, el gasto en tecnología de la información y la comunicación no ha aumentado, sino que ligeramente ha bajado de un año a otro, ¿no? Entonces, y esto muy lejos de las recomendaciones, estamos en el 1,1, las recomendaciones europeas que tendrían que estar en torno a 4. Pero sin embargo, el problema que me comentaba precisamente Lola es que habría que preguntarse si estamos invirtiendo bien ese 1,1. ¿Dónde estamos despilfarrando el dinero? Claro, porque en este momento, bueno, en esto y en todo, yo creo, ¿no? Cada comunidad autónoma opera por su cuenta, investiga por su cuenta, crea por su cuenta, innova por su cuenta. Y de alguna manera yo observo que en esto, en las tecnologías de información y en otras cosas, están un poco de espaldas unos de otros. Sí, se conocen las cosas en actos como los que realiza la 6, en otros actos adicionales, en los actos, en los foros que organiza la 6 se comparten ideas, pero yo echo de menos una política que permitiera que realmente un instrumento que a nivel interterritorial o en el ministerio es decir, un instrumento a nivel del Estado en el que se pudiera realmente compartir los diferentes proyectos que hay en materia de gestión, en materia de tecnologías, que no tengamos que reinventar la rueda en cada sitio, ¿no? Que se pudiera optimizar. Yo creo que ahí se podrían aprovechar, no solamente aprovechar que los gastos fueran más eficientes, sino que esa compartición de ideas y de proyectos en común lo que haría es que los proyectos fueran mucho mejores, porque se compartirían opiniones de mucha gente que sabe mucho y por tanto los proyectos serían mucho mejores. ¿Qué opináis respecto a esto? Pues brevemente, porque ya estamos a punto de cumplir el tiempo, si algunos animáis, yo estoy completamente de acuerdo. Tendríamos que tener un poco lo que he dicho en mi intervención al principio y va por ahí, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y sobre la inversión ahora comentábamos que en el fondo lo que nos debería interesar es hacer cosas pero para dejar de hacer otras. Y lo que nos pasa es que no dejamos de hacer las otras. Vamos poniendo cosas encima y seguramente mucho es por lo que acabas de comentar, ¿no? Hay la guerra individual, no ya de cada comunidad autónoma, sino es de cada hospital, ¿no? Que hace su innovación, por lo que he comentado antes, y no hay una plataforma transversal o un ente transversal con suficientemente impulso, fuerza y presupuesto, sobre todo, para poder ejecutar lo que reclamabas ahora. No sé, también te entenderá. Pues, como ya son las 2:30 y tenemos que cumplir el horario de la organización, voy a hacer un breve resumen de las notas que he tomado de la sesión. Bueno, primero, parece que hay acuerdo en que la transformación digital ha venido para quedarse y también hay acuerdo en que la transformación digital no es poner en marcha nuevas aplicaciones, sino cambiar la organización para que la asistencia sanitaria se base en el análisis de los datos y los datos que genera el propio sistema. También hay acuerdo en que la transformación digital debe servir para cambiar la relación entre profesionales y de los profesionales con los pacientes y cambiar también la oferta de los servicios sanitarios a la población y que eso supone un cambio en el papel de los profesionales y supone también un cambio cultural, un cambio, la necesidad de generar nuevos perfiles profesionales que respondan a los retos que supone esta transformación digital. También se ha comentado la resistencia al cambio, tanto en la propia organización del sistema sanitario, sobre todo el sistema sanitario público con sus problemas de movimiento, de lentitud organizativa, como la propia cultura de los profesionales hace que no seamos tan rápidos en aceptar o en adoptar los cambios que supone la transformación digital, pero sí que también parece que hay acuerdo en un mensaje final optimista
en qué estamos realmente, el sistema está realizando estas transformaciones, que esas transformaciones están llegando a los profesionales en la población y que hay herramientas para evaluar las mejoras que esa transformación supone para el sistema sanitario. Y nada más, no podéis añadir nada más. Agradeceros a todos la asistencia y especialmente a los exponentes el esfuerzo de venir aquí y compartir sus reflexiones.